Santiago Rivas. Antonio Morales. ¿Cómo le va? ¿Qué más? Bien. Bueno, Santiago Rivas ha hecho de todo y hace de todo en los medios de comunicación. Pero claro, hay un recuerdo imborrable que ojalá vuelva, que es ese programa maravilloso de Señal Colombia que se llamaba Los Puros Criollos. Sí. Santiago, pasadas las temporadas de Los Puros Criollos, que no está al aire en este momento, de una manera general, ¿qué le dejó usted en el ánimo ese haberse encontrado con el país, con el criollismo, y hacerlo de una manera tan absolutamente agradable y deliciosa? ¿Qué le ha dejado ese programa a usted? A mí en general me ha dejado algo muy positivo, porque yo creo que lo negativo ya lo tenía uno, es decir, la desesperanza de saber que uno está atado a un país que está a su vez encadenado a una clase política, a una clase dirigente que se lo roba, que lo mangonea, que monta además una cultura absolutamente ridícula del sinsentido para que todo el mundo esté mirando fuera del tiesto, y entonces estamos pobres y maleducados y olvidados y mangoneados y estafados y sin casa y sin nada. Eso ya uno lo sabe. Sí. Entonces yo entré ya con eso. Y de hecho es muy posible que esa sensación contribuya a la vergüenza que sentimos los colombianos de ser colombianos. En cambio, Los Puros Criollos me ofreció a mí la oportunidad de entender el país desde otra forma, es decir, de encontrar herramientas contra el patriotismo en un programa que puede pasar por ser patriota o patriótico o patrioterista. Pero que se burla también de eso. Claro, pero que se burla precisamente del patrioterismo, y que lo que le está diciendo a la gente es, mire, hay cosas que son tan importantes, que están tan cerca a nosotros, que no estamos volteando a verlas. Y es ese arribismo ridículo de negarnos la posibilidad de ser colombianos al 100%, lo que nos evita o lo que nos quita el placer de ser colombianos. Entonces, gozar de lo que tenemos no quiere decir desconocer lo malo, al contrario. Creo que, eso lo he dicho ya varias veces, creo que poner atención es un acto de amor. O sea, sí, ponerle atención a alguien o a algo, sobre todo en estos tiempos, es un acto de amor. Y hay una cosa que uno veía en Los Puros Criollos y que además lo veía objetivamente, porque quienes conocemos un poco el país nos sentimos trasladados allí a la televisión. Un par de cosas, ¿no? Una era un fenómeno de identidad que el programa, yo no sé si a propósito causaba, y luego el trasfondo de la cultura popular. ¿Cómo se dio eso? Y con humor, además, con bacanería. Pues es que la idea era hacerlo desenfadado, pues como no... La televisión pública desde hace un tiempo, antes ya de Los Puros Criollos, estaba buscando ser más entretenida, quitarse encima ese San Benito de ser seria y acartonada y analítica, documental y trascendental y llena de conflicto y todo eso. Exacto, que lo sigue habiendo, pero sí, ahora lo sigue habiendo dentro de un contexto mucho más, eso también cabe en televisión, estamos haciendo televisión entretenida para usted, y de paso usted pasa, aprende, lo que sea. Está bien. Entonces, claro, la idea era el asunto de la identidad, porque hay un vacío de identidad entre los colombianos. Nosotros de verdad somos un país muy arribista, un país que tiene vergüenza de sí mismo, en donde incluso la gente que está arriba es arribista. Es decir, la gente que ya está en el estrato 125 preferiría incluso ser estrato 2 en Europa. ¿Y no sería, Santiago, que de repente lo que ustedes lograron pillar es esa identidad que parecía la antítesis de la identidad que es la diversidad? Es decir, nosotros de repente, Santiago, somos algo colectivamente porque somos muchas cosas, ¿o no? Claro. No, exacto, precisamente, y partiendo de esa base, diciendo como, somos un país tan diverso y tan fragmentado, con una geografía tan complicada de atravesar, que encontrando esas cosas que nos unen a todos y que nos identifican, podemos tal vez partir de algo. Y lo que queda es que lo no oficial es más importante en esos términos que lo oficial, y ahí entra la cultura popular, porque es como, bueno, tiene que haber algo que nos una, es decir, nos recorrieron los mismos españoles, teníamos, es decir, puede que fuéramos una tierra de paso, que estuviéramos surcados por 3 cordilleras, que fuera complicadísimo. Y nuestra geografía vertical y todo. Exacto, ir de un lado al otro, exacto. Y subterránea también por la cantidad de muertos que hay. Subterránea en todos los sentidos. Transfluvial, tenemos una necrografía. Entonces, la idea era como, bueno, encontremos eso. Y justo no, fue con un margen de 4 años, ¿para qué digo justo? La revista Semana había hecho una encuesta
entre mucha gente en el 2004 para sacar los símbolos de la identidad nacional que no tuvieran nada que ver con lo oficial, ni con el cóndor, ni con la orquídea, ni con el... Bueno. De hecho, por semana yo lo pongo en duda, pero bueno. Como era el gobierno Uribe, era un poco menos, estaban un poco menos abocados. Menos santistas. Exacto. Ajá, ¿y? En ese momento estaban un poco menos, o sea, tenían las rodillas un poco menos peladas. Ahora hicieron esta encuesta, además, sí, claro, hicieron esta encuesta y con todo y todo, en esa época también hubo una vaina muy lambona y es que el que quedó de símbolo, que después se convirtió en símbolo oficial, fue el sombrero volteado, que no tiene la culpa, pero que ya para ese momento era el símbolo de la colonización paisa en Córdoba. De la cual Uribe pero ponte tú a ver, por ejemplo, en eso, hablando de todo como los locos acá en el Café Picante. El sombrero volteado lo reivindican los paracos, sí. Lo reivindica la extrema derecha, lo reivindica la izquierda filopopular, sí. Lo reivindican los intelectuales, lo reivindican los antropólogos. Entonces, ¿de no será que esos símbolos del criollismo son más fuertes que su manera de aprovecharlos, ¿no? Claro, total. No, pues de hecho, en este momento ya no importa qué pasó con el uribismo y los sombreros volteados. Es más, yo creo que la gente ha dejado de comprar mucho en Salvarte, que era el problema en ese momento. Salvarte es lo de los hijos de él, sí. Lo de los hijos de Uribe. A mí me da mucho ¿Y Salvarte susto. de qué? bueno, al contrario, yo creo que sería hundirte, pero sería estafarte. Pero era en ese momento era el negocio que estaba en boga, claro. Todo el mundo estaba encantado con los delfines negociantes, les parecía lo máximo que además fueran emprendedores y que no simplemente vivieran del sueldo del taita. Entonces todo el mundo estaba feliz porque en ese momento todo el mundo estaba dichoso con Uribe todavía. Y 40% apenas ahora. Sí, exacto. Bueno, ahí vamos. Y a mí me daba mucho susto hacer ese capítulo, sí. Porque yo decía, puta, vamos a hacerle propaganda a Salvarte. Entonces obviamente lo que hicimos fue hacerle antipropaganda a Salvarte. Y pues bueno, ahí estuvimos hablando de eso, pero era muy raro, por ejemplo, dentro del asunto del sombrero volteado, hablar con los indígenas zenú en los resguardos y decir, bueno, perdón. ¿Cómo ha sido el trabajo con Artesanías de Colombia? ¿Cómo ha sido el trabajo o cómo es la cosa con los hijos de Uribe? No, gracias a los doctorcitos Uribe y a Artesanías de Colombia hemos logrado salir adelante, no sé qué, la artesanía detrás de cámaras era como, no, pero entonces uno decía, pero entonces ustedes tienen plata. No, no hay plata, estamos pobres, no tenemos educación, no tenemos vivienda, se nos está cayendo las chozas, estamos haciendo no sé qué, estamos vendiendo muy barato, estamos no sé qué. Bueno, pero entonces los hijos de Uribe, ¿por qué no les pagan más? No, gracias a los doctores Uribe hemos ido. Entonces uno sabe que hay algo mal ahí. Y de hecho, tuvimos la oportunidad de ver a uno de los compradores de los Uribe tratar como un culo a un indígena, botarle la plata, quitarle los sombreros, qué raro. Pagarle mucho menos de lo que de verdad valía lo que él mantenía e irse en una camioneta a buscar otro vendedor al cual sacarle eso era un episodio. Hay una cosa que tú mencionaste y que es profundamente interesante. Parece que hay una crisis en la televisión privada, es decir, crisis de rating, crisis de concepción, crisis de identidad, a pesar de que nos vendan todo lo que nos venden. Y el otro telón de fondo es la televisión pública, y específicamente Señal Colombia, donde tú todavía estás trabajando en otro tipo de proyectos. ¿Tú crees que esa televisión pública sí ha hecho el tránsito de alguna manera? Y Los Puros Criollos es una metáfora de alguna manera de eso. ¿Sí ha hecho el tránsito a la pedagogía y a lo didáctico a través del divertimento? La televisión pública, que le va muy bien. Se gana todos los premios, sí. Para empezar, ¿no? ¿Está donde debe estar o le falta? No, le falta. Yo creo que le faltan muchas cosas a la televisión pública. Lo primero que le falta es un flujo de presupuesto constante, porque uno no puede aspirar a competir contra maquinarias económicas si no tiene una maquinaria económica. No tiene que ser tan grande, o sea, no tiene que ser la plata del Grupo Ardila, ni tiene que ser la plata del Grupo Santo Domingo. Pero sí tiene que ser una plata invertida además en puntos estratégicos, no solamente en los buenos programas que se están haciendo o en continuar los programas que se hacen bien, sino además en hacer publicidad. Pero además yo creo que a la televisión pública le hace falta meterse más a opinar. Esta es mi opinión, de nuevo. O sea, perdón la redundancia. Así esté ligada, pues, de alguna manera a los determinismos de un gobierno que la controla o que la supervisa, por decirlo suavemente. Pues es que hay una libertad ahí y es... Para el gobierno está el canal institucional. Señal Colombia es otra historia. ¿Sí? Señal Colombia ha tenido muy claro todo este tiempo, y espero que así siga siendo,
que es un canal del Estado y no del gobierno. Claro. Es un proyecto de Estado, ¿no? Exacto, y en ese sentido es mucho más sano. De hecho, creo que de los pocos reductos de la operación estatal que todavía cumplen 100% con la Constitución del 91 es Señal Colombia. Pero obviamente Señal Colombia puede verse abocada, o sea, yo creo que el susto es precisamente ese, si perdemos la libertad que nos da hablar de la cultura. Sí. De hecho, Los Puros Criollos es un programa cultural, lo que pasa es que le metemos con Néstor Oliveros cosas políticas y ahí eso va yéndose tangencialmente y se ve y se siente, pero es un programa cultural. Yo creo que Señal Colombia teme que si deja hablar de cultura y se mete en el debate político, se mete a hablar de la política ya directamente y no como a través de la historia como hicieron con Pizarro, con Camilo Torres o con Gaitán, van a perder un poco ese blindaje y el gobierno sí va a entrar a intervenir. Por otro lado... Tienen razón y no, es complicadísimo eso. Y es que la gran libertad de Señal Colombia también viene de no tener publicidad. Claro. Te iba a preguntar justamente eso. Uno ve grandes cadenas, por ejemplo France Television, la BBC, que son fundamentalmente también un negocio del Estado, es decir, tienen pauta a la lata. Sí. Yo entiendo que desde el punto de vista legal o institucional, los canales públicos, llámese Señal Colombia, institucional, Canal Capital, Teleantioquia, pueden tener publicidad y de hecho algunos la tienen. Eso nunca se planteó, la posibilidad de no solamente de ser financiados con una plata que el Estado le da a través de la NTV, sino conseguir sus propios recursos y poder hacer muchísimas más producciones, o eso nunca se planteó. Se ha planteado, pero de otra forma. Desde institucional, sobre todo, Pacho Ortiz creó algo que se llama proyectos especiales, que es como un in-house de publicidad que le hacía publicidad a entidades del Estado y que recibía plata a través de ahí. Era como, ¿solo de las entidades del Estado? Sí, lo que hacía plata, claro, pero entonces en vez de tercerizarlo con otras productoras o con cualquier productora conocida, se iban a RTBC y tenían una oficina que les hacía su comercial, un documental, un infomercial, lo que necesitaran, y pues ahí está Canal Institucional. Y con eso buscaban dotar de plata a RTBC. Yo no sé eso en qué terminó. Ahí pues, sigue, yo sé que proyectos especiales... No se ve en la práctica de las emisiones, ¿no? No, exacto, pero de ahí obviamente sí se sacó plata buena como para hacer proyectos. Creo que está bien esa iniciativa. Yo no sé si en algún momento se planteó la idea de meter publicidad. Yo sé que cada tanto se habla de ese tema, pero yo personalmente en mi mamertez soy muy feliz de que no la haya. Usted también tiene algo de mamertez, sufre de esa enfermedad del siglo XXI. Mucho, yo tengo mamertitis. Que realmente es del 19, ¿no? Uno a veces se siente por allá lejísimos, pero como las ideologías no se han muerto y tal. Oiga, pero el público de Café Picante es curioso y es indagador, y a mí me toca indagar para ellos. Mijito, ¿usted dónde sale? O sea, usted, ¿cómo llegó a ser Santiago Rivas, la persona que conocemos, protagonista de los medios, trabaja en Caracol en la tarde? ¿Usted dónde sale? ¿Cómo se formó? ¿Qué le dieron? ¿Con qué se alimentaba, mijo? Yo me formé como un queso pera, con el que yo estudié artes plásticas. Yo conozco su dulzura y diría que usted es un queso pera distinto. Usted es un quesadillo. Un quesadillo, esa vaina. ¿Usted formó como qué? Vea, yo salí del campestre y estudié artes plásticas en la Nacional. Y extraño tránsito. Sí, fue un extraño tránsito, pero fue una decisión que yo tomé a los 11 años. Como yo a los 11 años le dije a mi madre, voy a estudiar artes en la Nacional, y mi mamá, ajá, dale. Nunca me dijeron, no, eso no da plata, no, como, ya no había plata. ¿Y se graduó? No, ahí está, yo no me como gradué. Yo, que estudié antropología en la Nacional, nunca me gradué. Nunca se graduó. Sí. A usted le va a tocar hacer una expedición para escarbar y encontrar el diploma. A ver, eso se llama la arqueología del instante. No, además estoy esperando otra vaina, Santiago, es que llegar a un suficiente punto de reconocimiento de tal manera que me den el título ad hoc. Sí. Pero la veo jodida, francamente. Como mi papá en los crucigramas tiene una definición muy buena que es esa: causa para no estudiar. Entonces, honoris. Se graduó, pongámoslo, se graduó con honoris. Con honoris. Yo estoy bueno, entonces pasó allá por artes, porque eso es otra faceta de Santiago Rivas. Yo lo he visto dibujando y es un berraco. Y entonces... Yo me metí a artes por una cosa burocrática, básicamente. Salí en octavo semestre y me dediqué a ser profesor de artes de mi colegio. Esto es el resumensazo. Y me puse en la tarea de terminar. Y terminé. Es decir, hice la tesis, hice los 2 semestres que me faltaban, entregué tesis, la presenté, me la calificaran.
no tenía libreta militar, entonces no, en ese momento sí pedían y no me pude graduar, y eso se fue diluyendo. Ya cuando tuve libreta militar, fue a graduarme, bueno, eso es un Pero enredo. no se supone que uno para entrar a la universidad necesitaba la libreta militar, si no se lo llevaban o una... No, era el contrario. A ver. Si uno, para que no se lo llevaran, tenía que demostrar que estaba estudiando. Claro que yo me salvé del servicio, pero para la gente que era menor de edad cuando se graduaba del colegio, Ajá. si entraban a la universidad, eso les aplazaba la entrada al servicio militar. Entonces decía como, bueno, ¿y usted qué está? No, estoy estudiando, daba el carnet y decía, bueno, siga, porque tenía un plazo. No se lo llevaban a las batidas. No se Bueno, lo entonces llevaban. no se graduó. Entonces no me gradué y me dediqué a ser profesor hasta que ya no fui profesor más. Y en ese tiempo, eso es 2004 a 2008, Sí. en el 2006 yo hice un videoblog de humor que se llamaba Paro Diario, con una amiga Clara Sofía Rieta y con un amigo Simón Wilches Castro. Entonces nos sentamos a hacer y eso era una mamadera de gallo, pero era mucho trabajo. En esa Muy época mal no había pagado. youtubers. No, de hecho, Eran los blogs. YouTube era tan nuevo en Colombia que nosotros no lo montamos en YouTube porque no era la gran cosa. O sea, YouTube no era lo que es ahora. O sea, no es el centro de acopio de todos los videos del mundo, sino era una página muy chévere donde uno encontraba de todo, pero no era como, o sea, no era obvio que tuviéramos que ponerlo en YouTube. Y del blog pasó a... Gran error. Ajá, sí. Sí, gran error. Tendría muchísimas visualizaciones acumuladas. ¿eh? Posiblemente sí. Gracias, Y Paro- YouTube, tan gentiles. tan queridos. Y además, y Paro Diario tenía vainas muy divertidas, pero era un trabajo muy loco, porque de verdad yo salía de trabajar en el colegio, uno sale drenado de sus fuerzas. Pero yo me iba a mi casa 2 segundos y después me subía a donde Simón a trabajar en Lo del blog. Paro Diario, pero en esas durábamos hasta las 3 de la mañana. Salíamos de allá, yo dormía 4 horas, me levantaba a las 7 para ir al colegio, y era así porque, o sea, teníamos grabaciones 2 veces a la semana y reunión otra vez por ahí flotando entre los... Entonces, de 7 días nos veíamos 3 y tenía que salir un video diario de lunes a viernes. O sea, era un trabajo. Camellazo, sí. Sí, entonces bueno, yo había hecho eso y yo de ahí no había hecho nunca nada más en cámara. Por ahí, porque hay que pagar recibos si hice alguna vaina en publicidad, pero eso fue un horror. Y dejemos eso de ese tamaño. Y en el 2008, Néstor Oliveros estaba buscando un presentador para el piloto de la serie que iba a presentar, que era Los Puros Criollos. Y en un momento, perdón Santiago, sin que eso tenga nada de peyorativo, es decir, yo no estoy tratando de molestar con eso, tú resultaste como un antipresentador, en el sentido más exitoso, y de decirle a la gente, es que no se necesita ser ni gomelo, ni flaco, ni estar lleno de lugares comunes y hablar como hablan todos, sino uno puede ser sí mismo. Sí, exacto. Fue eso, ¿no? Sí, total. Pues de hecho, a mí lo que más me ayudó a aprender a presentar televisión o a pararme ahí y decir, fueron 2 vainas. Uno fue que yo hice teatro en el colegio. Entonces ahí me enseñaron a vocalizar, porque los Rivas no vocalizan. ¿Sí me entiendes? ¿Por bogotanos o qué? Yo creo que sí. Pero de Sí, verdad, sí. en general, hablamos como una reunión familiar. Y entonces, Y lo otro es haber sido profesor de colegio, porque Eso sí se nota. mantener el Claro. tono alto para que los adolescentes no se duerman, ni se aburran, ni agarren el teléfono, ni como era en esa época, saqué una baraja de cartas, porque en mi época de profesor lo que era era sacar cartas y jugar en clase. Era como, ¿jugar qué? Póker, Póker de verdad. o tute. Sí, y además decían, es que somos ludópatas. Es que tengo ludopatía. Y es como, cállate vos. tú lo que ¿Y tienes pasaron que cuántos trabajar. años de Los Puros Criollos? Pues nosotros Varias, hicimos- bueno, temporadas y temporadas. pero es que esos tiempos de televisión pública, vea, nosotros hicimos la primera temporada entre 2008 y 2009. Sí. Se estrenó en 2009 y de ahí nos demoramos hasta el 2011 para empezar a grabar la segunda. Ya, oiga, ¿por qué un público, me van a perdonar ustedes, pero estamos en el Café Picante, acostumbrado a digerir mierda en términos televisivos, produjo esa avalancha de contentura, de identidad y de bacanería con Los Puros Criollos? Es decir, se rompió un paradigma de que la televisión tiene que ser realities y telenoveletas. Sí y no, es que hay una cosa ahí que es... es que la estadística es una ciencia, es un arte casi, más que una ciencia. O sea, la estadística
es una serie de mediciones que van por poblaciones muy distintas. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? El gran público de la televisión privada no ha dejado de serlo. Es más, hay mucha gente que no ha visto Puros Criollos ni sabe que existe Sí, claro. Señal Colombia y le importa 3 tiras de verga y está bien también. Por otro lado, mucha gente vio Los Puros Criollos en la segunda temporada, en la primera no la vio casi nadie, la segunda temporada porque cuando la emitieron estaban dando Don Chinche. ¿Y usted cree que la gente entendía o entendió en ese momento que esa necesidad de burlarse a sí mismo era una construcción identitaria y por eso se pegaron, o por otras razones, o por la mera diversión, o por la necesidad de conocer al combo que estaba en las regiones, en los territorios? No, yo creo que los estímulos por los que ellos se pegaron del programa son 2 básicos. A ver. Uno es el tono en el que está hablado, es decir, creo que eso es mérito mío y de Néstor Oliveros. Néstor Oliveros, que es un bacán, Crack un de genio. realizador, es un genio. Qué hermano, que él siempre nos ve. Es que es una cosa de entendimiento entre los dos que se traduce en la pantalla, Sí. hablado. Sí. Como, entonces, este tono con el que se sostiene el programa es entretenido y a la gente le ha gustado. Lo otro es que ese tono va cortado por voz de gente normal. Es decir, no es como habla la gente de la calle, pues a mí me parece que es importante que... No, habla de todo, como costeños, la señora que vende maíz para las palomas en la Plaza de Bolívar, pastuzos, tolimenses, chocuanos, o sea, hay como una voz muy, una coral muy diversa, muy interesante. Entonces, por el audio funciona. Pero además, la edición del programa es muy bella y es muy Preciosa, ágil. sí. Es todo el tiempo, está cortando, metiendo vainas, parpadean cosas, parpadean vainas por ahí. Y en general es un programa muy amable. Entonces, lo que yo siento es que la gente se sentía cómoda viéndolo y después empezó a fijarse en qué es lo que normalmente no le pasa. Y vino otra dinámica, pues que se ganaron muchísimos premios de todo tipo y se volvió un elemento televisivo de consumo abierto, es decir, los otros medios hablaban de Los Puros Criollos. Yo cuando lo vi la primera vez dije, de verdad, dije, ¿qué es esta maravilla? Y ustedes no eran ni tan conocidos, me quedé así y dije, no puede ser, esto es demasiado bueno, esto es demasiado divertido y esto es demasiado profundo al mismo tiempo. Pues tiene esa gran ventaja, que es que uno puede hablar de temas muy serios, pero con mucha tranquilidad, que es lo que yo creo que nos da una superventaja. Lo otro es que yo no entiendo cómo a nadie se le ha ocurrido hacer Los Puros Criollos, porque de verdad son cosas que tenemos al lado, o sea, es como las empanadas. En cambio, Pero la en gente... este país justamente lo que uno tiene al lado es lo que no se ve, porque como Exacto. están mirando allá arriba donde están los arribistas y los que manejan la pomada, uno no ve su entorno. Exacto. Por uno- eso la gente vota como vota, Santiago, que la gente no se ve en el contexto del... Sí, pues no, total, no, y vota como vota, y vota con B larga como vota con B larga. Como Es decir, Barba Larga, sí. desechamos de plano un montón de vainas. Un país como Colombia, con tanta fruta, y tenemos un montón de gente que, por ejemplo, no se atreve a probar tal fruta porque hay tan rara. ¿Qué es eso? Ay, no, ¿qué es eso que sabe? ¿Qué Bueno, son? yo lo entiendo, O sea, ¿no? En algunos casos yo sí lo entiendo. O sea, por ejemplo, la pitaya a mí me parece que es una vaina muy brava. No, pero es que le toca con cuidadito. Es que es una pitaya por unidad familiar. Entonces, Ah, ya. por unidad familiar en una casa con 2 baños. Con 2 baños, sí, claro, Por eso. sí. Pero digamos, ay, los cubios, ay, qué ceba. Esto no es que, ay, qué ceba. Ay, no, esto es una ceba, esto es una ceba. Entonces nosotros tenemos fronteras invisibles, ¿no? Es como de las 72 para allá, Eso eso te iba a es decir, el son sur, fronteras de horrible. alguna manera sociales de clase, porque hay gente que los cuyos, las ibias y las pitadas se las tiene que comer porque tocan. Porque no Entonces, tiene de otra. No tiene de otra, sí. Y hay gente que con eso hace maravillas, porque no tiene de otra, y está buenísimo. Vamos a hablar de gastronomía gourmet. No. Nah. No. Sí, bueno, si quiere, pero Eso no. no sé, me parece un tema un poquito snob esa vaina. Otro día. Sí. Porque usted debe comer bien o no. De todo. Yo me lo he encontrado por ahí en unos sitios, en unos huecos donde se come maravillosamente. Bueno, y ahora, y para terminar, entonces está en Caracol con Diana Montoya. Ahorita estoy en Caracol está, con Diana está Montoya. preparando otro proyecto en Señal Colombia. Estamos escribiéndolo hasta ahorita, Ajá. un proyecto con Echando Globos, que es una compañía de las que ha hecho programas muy exitosos para Señal Colombia, sobre todo contenido infantil, pero esta vez estamos haciendo un programa para adultos. Vamos a ver, eso apenas está en escritura, o sea, eso va lento. Y va con pasos de bebé hobbit. Y cuando uno va a su programa y usted está pintando allá, ¿esos dibujos para dónde van o qué? Esos dibujos van para un videoblog que se llama El Diario de Rivas, y eso se sube a la plataforma de caracol.com.co o a YouTube también. Entonces, para las 10 personas que nos ven.
con quienes estoy inmensamente agradecido, de verdad. Porque simplemente yo hablando de qué fue lo que dibujé en el programa. Como Espero que me regale una fotocopia del que me hizo el otro día. Por supuesto. Pero es que yo guardo ese cuaderno, lo que pasa es que yo uso cuadernos grandes y no tengo cómo cargarlos, pero le mando una foto, claro. Oiga, nos estamos prolongando, pero nos importa un carajo. Usted tiene que ir, pero oiga, yo no sé, Santiago Rivas, ¿usted qué piensa de la coyuntura, no solamente de política, sino del poder, de todos estos tránsitos que se están dando, por los cuales circula la paz, una campaña electoral presidencial que ya viene, una mano de corrupción gigantesca? ¿Qué avisora, si usted fuera una Uríspice o un pitonizo, qué avisora en los próximos años en Colombia? A ver, si yo me pusiera de Cassandra, como a ver las malas noticias, mi mala noticia es que todo va a seguir igual. Porque es que nosotros, pues es que justo entré a Twitter ayer a ver qué decían de la alerta roja por contaminación en Medellín. En Medallo, sí. Y apareció exactamente lo que yo quería decir, pero mejor dicho, porque además tenía una foto. Y era una foto de la noticia de la alerta roja en Medellín puesta entre comerciales de carros. Huevón, era perfecto. Y un man diciendo, preocupa ver las noticias sobre alerta roja por contaminación en Medellín en medio de pautas de carros. Creo que no estamos viendo el fondo. Creo que no estamos... Gracias, amigo tuitero. Oiga, usted me da una idea, o una idea para la campaña electoral de Germán Vargas Lleras. ¿Qué tal que pase lo mismo que con la contaminación y los carros y aparezca Germán Vargas Lleras echándose el rollo y una serie de propagandas de confituras y mermeladas de la industria frutera colombiana? Claro. Podría ser, ¿no es cierto? Sería coherente. Sería perfectamente corriente, vea, sería perfecto, así como es perfecta la marcha contra la corrupción de Uribe y Ordóñez. De Uribe y Ordóñez. De los Uribes, muchos, y de los Ordóñezes. Me contaron, y lo van a ver ustedes en el Café Picante, no aquí en la entrevista, sino en el propio, que el IMPEC va a producir una movilización de 75 detenidos del uribismo, presos y condenados, para que encabecen la marcha contra la corrupción. Claro, y van a llevar la pancarta, la pancarta es a rayas. Gracias. No, con muchísimo gusto, muchas gracias. Chao. Buenísimo. Shut up,